sei lo que creo que debería ocurrir, que é que precisamente se fixera normal el uso das linguas dos falantes de Asturias, das linguas autóctonas, de la mesma forma que se fixo normal y que é normal el uso del castellano. Si hai tres linguas en Asturias, lo que ten que pasar el día despois de ferse oficial a fala e el asturiano é empezar el camín para fer que a xente poda utilizar, poda expresarse en todos os ámbitos e na súa lingua, e iso teña un reflexo na sociedade en todos os niveles, Porque simplemente era o reconocimiento dun derecho de quen quiera exercelo, ¿no? E quen quiera exercelo vai exercelo e quen non, pues simplemente vai vivir a súa vida igual. Non pasaría absolutamente nada, como non pasou absolutamente nada en ningún outro sitio, ¿no? Non va a pasar nada. Simplemente que, bueno, habría mucha xente que está peleando por ello y que bueno, vería un pouco recompensa esa historia, pero yo creo que non va a pasar. Además, soy muy pesimista al respecto, creo que non nos va a dar la cabeza para facer o que tienen que facer. Non nos va a dar. Non pasaría absolutamente nada. Yo imagino que los transportes públicos seguirían funcionando, que el Sporting y el Uvieu seguirían en segunda y en tercera y que sencillamente la xente de la CAI non notaría absolutamente nada. Lo que sí lo iba a notar somos la xente que queremos emplear la lingua asturiana en Asturias en cualquier circunstancia, que lle lo único que garantiza eso lle la oficialidad, ¿no? Podríamos pues recibir información en asturiano, que nos atendieran en asturiano, falar en asturiano y emplear la lingua de Asturias sencillamente en cualquier ámbito, ¿no? El mundo seguiría tranquilo, y Asturias seguiría como un país normal, mucho más normal de lo que ya ahora, que tenemos el idioma que ya oficial en Portugal y no lo tenemos en Asturias. Está visto que sería el primer paso, la primera piedra de un camino muy largo y en estos momentos yo creo que no existen las infraestructuras accionales para llevar adelante esa oficialidad y más que nada veo si hoy se declara la oficialidad, veo más bien como una macro campaña de marketing para que la idea, el primer argumento que tiene la xente para refugar al asturiano llegue en un día oficial y esto sería como una especie de campaña para decir eso ya no se puede decir. A partir de ahí el trabajo que queda es muy grande y es muy complicado y hace falta mucha unión, mucha solidaridad, mucho trabajo y no es un botón el de la oficialidad que se calque y ya está todo hecho, sino que es un botón imprescindible, pero el primer paso de un camino muy largo, claro. Y es muy curioso que se fale de costes administrativos con la clase política que tenemos, que marafundió les perres públiques que nos vinieron de Europa, que nos vinieron de Madrid, que les marafundió en proyectos que no sabemos todavía cuáles son, porque lo único que vimos fueron kilómetros y kilómetros de no sabemos qué, y que son capaces de invertir, por ejemplo, en el Muselón, miles y miles de millones para después crear un desierto en Asturias, porque eso lo único que va a ser para transportar áridos. Y sin embargo falen de coste económico. ¿Qué coste administrativo supón educarlos en matemáticas, educarlos en inglés? No sé, llegué el mismo, no veo yo ninguna torga a eso, vamos. La Consellería de Cultura, hay 4 personas en un despacho, otro superior, administrativos, igual son como 10 personas trabajando en la Consellería de Cultura tal. ¿Tú crees que cuesta mucho darles un cursín para que aprendan asturiano? ¿Cuántos juntos? Todos allí con la misma clase, una orina al día y en 3 meses ya están preparados. No, ¿qué va a costar? No cuesta nada, hombre, no cuesta nada. Y ridículamente poco costoso lo que se puede hacer si se fai bien. Si lo que se quiere hacer con cada cosa y con cada iniciativa y buscar, desgraciadamente, un lugar o comedero que dicen para algunos amigos, evidentemente las cosas saldrán carísimas. Pero si se quieren hacer las cosas bien, con procuro, con chapeta, con xuicio, y claro que las cosas podrán hacerse con un gasto muy curto y con un rendimiento a medio plazo muy interesante, incluso desde el punto de vista de la industria cultural.
Hombre, pues entonces igual habría que preguntaros el coste que tiene la televisión pública que están montando, ¿no? Y los millones de pesetes que están gastando en auténticas, en baballaes, en muchas cosas, ¿no? El coste y el que hay estudios fechos que el coste de la oficialidad del asturiano iba a suponer unos 800 millones de los antiguos pesetes, que tampoco me parece que sea un gasto socialmente alto dentro de un presupuesto de una comunidad autónoma como la nuestra. Y además habría que recordaros a los que se oponen que nosotros estamos pagando la oficialidad del gallego, la oficialidad del vasco o la oficialidad del catalán, ¿no? Que al fin y al cabo hay una caixa común que se llama Estado español, donde todos pagamos parte de los nuestros impuestos y estamos financiando la oficialidad de esas otras lenguas, ¿no? ¿Por qué no vamos a financiar la asturiana, además con los beneficios que podían venir en forma económica de Europa por la normalización social de la lengua? Eso son tonterías, coste administrativo supone también la televisión autonómica y no sé, que para mí la prioridad sería la oficialidad de una lengua que lleva un derecho constitucional y un derecho amparado por la ONU, por la Unión Europea y por todas las instituciones. Lo de los costes administrativos son les casigalines, la payabrería que suelten los de arriba, como para decir que no se puede algamar la oficialidad, ¿no?